Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con NextDB. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil, estratega de mercados de XTB, y vamos a repasar el primero de nuestro top 10 en este año 2020 en términos de negociación. Estamos hablando del IBEX 35, el código para la X-Station, nuestra plataforma de trading es ESPA35. Y como todos veréis, el IBEX 35 ha tenido muchos catalizadores este año, se ha movido por muchas razones distintas. Vamos a hacer primero un análisis muy rápido de los componentes del IBEX. Ya sabéis que estamos hablando del índice de renta variable selectivo en España, de las 35 compañías con mayor capitalización bursátil. Por tanto, voy a ampliar la pantalla para que veáis un poco la composición que tiene actualmente el índice. Ahí veis, están clasificadas de mejor retorno a peor retorno durante este año, variación porcentual en el año. Evidentemente PharmaMar es el claro ganador con muchísima diferencia respecto al segundo puesto que lo ostenta Solaria. Y a partir de ahí tendríamos Siemens Gamesa, Celnex, ya en unas cantidades que no tienen nada que ver con PharmaMar. Y por el lado negativo tenemos, como no, todo lo relacionado con turismo, vuelos, banca, y tenéis IAG con caídas de un 73%, Sabadell con 63%, Telefónica un 38%, Merlin Properties un 37%, Repsol todavía con un 36%, pese a la reciente recuperación, Bankinter un menos 30%, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando con el IBEX? El IBEX se sigue moviendo desde una perspectiva de largo plazo en un entorno eminentemente lateral. Ya vemos que llevamos 2 décadas prácticamente generando una secuencia más o menos estable de mínimos a un mismo nivel o ligeramente crecientes, y una secuencia muy clara de máximos decrecientes, con un último intento de ruptura en la cota de los 10.100 puntos que tuvo lugar en 2019. Si nos miramos lo que ha pasado este año, vamos a descubrir un desplome brutal a raíz de la pandemia y luego una recuperación que todavía está en plena fase, a ver hasta dónde nos lleva. Si nos vamos a un gráfico explicativo de lo que ha sido este año, nos encontramos un montón de cosas. Por un lado, los primeros casos del COVID que se detectan a principios de este año, y a partir de ahí, en Italia, la llegada a Europa a través de Italia, cómo empieza a impactar muy negativamente en el IBEX 35, hasta que ya este problema de Italia se empieza a extender también a España, y entonces el pánico en los mercados se desata, ya no solamente en términos del FTSE MIB italiano o el IBEX 35, sino de forma global a toda la renta variable, y en España preocupa mucho, como ocurre en otras geografías, por la gran incertidumbre en torno a qué va a ocurrir con el COVID y el impacto desastroso que puede tener a nivel económico, ya que la primera medida que se lleva a cabo para frenar la situación dantesca que provoca en términos de contagios y muertes el COVID-19 es una paralización y recluir a la población en sus casas, lo cual da lugar a una de las mayores recesiones del último siglo, que comienza con un primer trimestre registrando caídas no muy grandes, pero luego un segundo trimestre realmente peligroso e históricamente malo, que se replica, como sabéis, en la gran mayoría de la geografía europea y en otras regiones del mundo con distinto decalaje. En China antes que en el resto, en Estados Unidos algo más tardío. A partir de ahí comienzan todas las señales positivas que van lanzando los distintos organismos, tanto por el lado monetario como por el lado fiscal. La Comisión Europea aprueba fondos de rescate a empresas estratégicas. Europa acuerda un gran estímulo de 750.000 millones con un control reforzado de la ayuda para combatir y sacar de la recesión en la que nos encontramos a todo lo que es la Unión Europea, de los cuales España va a ser el receptor de 140.000 millones. A partir de ese momento ya hemos visto una gran parte de la recuperación que realiza el IBEX de toda la caída que tiene lugar durante los meses de febrero y marzo, pero luego el IBEX vuelve otra vez a demostrar un peor comportamiento que sus índices hermanos dentro de Europa. Por ejemplo, el DAX continúa su fase de recuperación, y sin embargo el IBEX, con mucho peso en la banca,
vemos cómo vuelve a perder terreno y se mete en esta estructura tipo canal o cuña descendente, mientras los bancos están muy presionados porque tienen la necesidad de dotar provisiones para hacer frente a posibles impagos que tengan lugar a raíz de la quiebra de muchas empresas y el aumento paulatino de la tasa de desempleo. En un momento dado descubrimos que hay un anuncio de fusión entre Bankia y CaixaBank que provoca grandes revalorizaciones. Fijaos cómo Bankia llega a subir un 32,88, CaixaBank un 12 y pico, pero eso no permite darle la vuelta a la estructura que se está viviendo en el IBEX. Más adelante, el catalizador realmente potente llega con los anuncios de las vacunas. Comienza Pfizer diciendo que tiene una efectividad del 90%, pero en cuestión de horas se une a esta declaración Moderna. Poco más tarde llega la declaración de AstraZeneca. Previamente habíamos oído datos positivos por parte de Rusia hablando de su vacuna Sputnik. Incluso ya se van sumando algunos estudios que se están llevando a cabo en la otra parte del mundo, como es en China, y da la sensación de que con tantas farmacéuticas anunciando efectividad en un tratamiento, el mercado cambia de sentimiento, comienza a plantearse que realmente lo peor ha pasado. A eso hay que añadir los rumores de fusión que luego llegan un poco más tarde entre BBVA y Sabadell. El rumor se convierte en una realidad, después no se llega a un acuerdo, pero no pasa demasiada factura al IBEX, y la gran pregunta que nos deberíamos estar haciendo es ¿qué va a pasar en 2021? Porque lo cierto es que si miramos el PIB anualizado en España, todavía registra una situación de muchísima debilidad. Es cierto que el planteamiento es que nos vamos a venir a buscar tasas de crecimiento positivas, si no en 2021, sí en 2022, pero lógicamente va a ser el talón de Aquiles del rebote bursátil. ¿Hasta qué punto las economías pueden restaurar el daño económico que han sufrido y cuánto tiempo tardan en hacerlo? Si miramos un análisis del IBEX 35 desde un punto de vista semanal, lo que podemos decir es que se enfrenta el IBEX a una zona de resistencia tremendamente relevante, porque fueron básicamente donde se establecieron los grandes suelos en 2018 y 2019, y es muy probable que esta zona no sea nada fácil de romper. Además, si trazamos una paralela por los últimos dos mínimos y la pasamos por los máximos, descubrimos esta estructura, tal vez en formato A, B y C, que justamente generaría como objetivo por arriba un entorno de los 8.200 a 8.600, 8.615, donde surge ese techo, el paralelismo entre la primera onda y lo que podría ser la onda actual, y por otro lado una zona de sobrecompra bastante marcada en términos de osciladores, como pasa en este caso con el estocástico, que no es precisamente el tipo de lecturas que nos gusta ver para hablar de superaciones de zonas de resistencia. Por tanto, da la sensación de que aquí el IBEX va a tener mucha dificultad en romper, dada la velocidad y verticalidad con la que se ha producido este movimiento. Creo que no es para nada descabellado pensar que desde aquí vamos a ver algún tipo de corrección significativa, lo cual no quiere decir que más adelante no podamos atacar la parte de arriba e incluso romperla y rotar hacia la siguiente gran zona de resistencia formada por la directriz de largo plazo que arranca en el año 2017 y que, como veis, pasa aproximadamente por los 9.500 puntos. Por tanto, atentos a este cúmulo de techos entre 8.200 y 8.600 puntos, con una idea puesta en que probablemente desde aquí veremos algún retroceso importante, y dependerá a partir de ese momento de cómo evolucione la campaña de vacunación, las perspectivas de recuperación económica que podamos tener, será lo que nos decante finalmente a saber si tras esta corrección luego llega un impulso para atacar zonas más altas, o si por el contrario esa corrección se puede extender hacia niveles aún más bajos. Como siempre, agradeceros a todos vuestra participación, con los comentarios, con los likes al contenido que vamos publicando. Podéis seguirnos en todas las redes sociales, como veis en la pantalla. Desearos a todos mucha suerte con las inversiones, que paséis unas felices fiestas, y nos vemos en la próxima emisión o el próximo vídeo. Un saludo y hasta la vista.